Teorías sobre la guerra. 1. Guerra y política. Los conflictos armados, ya sean de baja o alta intensidad, siguen siendo uno de los mecanismos principales de los estados para lograr sus objetivos. Por eso se estudia la guerra en la lógica de entender los mecanismos que la provocan y de esta manera poder evitarlas. Para ello se buscan causas generales y denominadores comunes de varios conflictos que nos permitan teorizar al respecto. Karl von Clausewitz dijo: la guerra es la continuación de la política por otros medios. En otras palabras, la política es un juego de poder, afirmación corroborada por la historia. Téngase presente que el Estado es la máxima instancia de poder en una sociedad, y cuando todas las otras formas de poder son insuficientes, se recurre al poder de la guerra para así destruir el poder del enemigo. Aquí nace la necesidad de analizar las dimensiones internas y externas de los estados respecto a los conflictos. Parece lógico y vamos a verlo. 2. Factores internos para una guerra. Quincy Wright, autor de A Study of War, dijo: las causas de una guerra se encuentran al interior de una sociedad. Un conflicto latente puede estallar cuando algo cambia al interior de un estado, por ejemplo, un cambio de gobierno, una crisis económica y o política que incentive la guerra, etc. Así pasó en la Guerra de las Malvinas, una crisis política interna que enfrentaba la dictadura argentina de la época la llevó a apostar por la guerra. Leopoldo Fortunato Galtieri, en el afán de aplacar las revueltas populares en contra de su gobierno y distraer la atención, ordenó al ejército argentino retomar las Malvinas. El resto es historia. Es decir, estos cambios internos son potencialmente peligrosos. 3. Guerra y revolución. Históricamente ha existido una conexión entre guerras y revoluciones. Por ejemplo, la Revolución Francesa y las grandes guerras desatadas por toda Europa en aquella época, o la Primera Guerra Mundial que derivó en la Revolución Rusa de 1917. Entonces, ¿las revoluciones causan guerras o las guerras causan revoluciones? En realidad, ambas situaciones se han dado a lo largo de la historia. En el caso de la Revolución Francesa se generó un cambio trascendental a nivel político, económico, estructural e incluso religioso. El reemplazo de la nobleza por la burguesía y la república por la monarquía significó un cambio estructural de la sociedad muy grande en muy poco tiempo. Y esta nueva sociedad, buscando relacionarse exteriormente con su entorno más próximo, inevitablemente generó la guerra, ya que este entorno se resistió a los cambios. La naciente burguesía francesa decidió emprender la guerra contra Austria, porque tutelaba a Bélgica, territorio por donde ingresaba la competencia inglesa a los mercados de Europa. Las monarquías vecinas de Francia, por su parte, vieron esta revolución como un peligro. Lo último que querían era que esas ideas antimonárquicas fueran adoptadas por sus respectivos pueblos. Entonces formaron coaliciones en contra de los revolucionarios franceses, y así se generaron las guerras napoleónicas por toda Europa, que duraron 20 años. He aquí un ejemplo histórico de cómo un cambio importante al interior de Francia ocasionó guerras por todo el continente. En conclusión, una revolución muy profunda inevitablemente deriva en una guerra. La conclusión para el segundo ejemplo, Revolución Rusa después de la Primera Guerra Mundial, es: cuando una sociedad inestable vive una cruenta guerra, inevitablemente cae en una revolución profunda. La Rusia zarista, pésimamente armada, fue arrollada en este conflicto por los ejércitos mecanizados de Alemania. La industria capitalista de los alemanes lo hizo posible. Gases venenosos, metralletas, aviación militar fueron las grandes revelaciones de esta guerra. Este desastre derivó en un descontento popular generalizado. Aquí los comunistas radicales, bolcheviques,
aprovecharon para sembrar sus ideas revolucionarias y finalmente hacerse del poder en la Revolución Rusa de 1917. He aquí un ejemplo histórico de cómo una guerra internacional causó una revolución interna en una sociedad inestable, la rusa. En conclusión, podemos afirmar que las grandes guerras pueden causar profundas revoluciones y viceversa, pero de manera más contundente concluimos que una profunda revolución necesariamente genera una gran guerra. 4. Nacimiento de estados, secesionismos. El surgimiento de nuevos estados históricamente ha sido potencial generador de guerras, sobre todo si el territorio es codiciado o está en posesión de alguien más. Esto ha sido una receta segura para el conflicto. Así pasó con la descolonización de Latinoamérica y los pueblos asiáticos y africanos después de la Segunda Guerra Mundial. Téngase presente que en 1948 nació el nuevo Estado de Israel sobre un territorio que había sido colonia de Gran Bretaña. Ahí habitaban árabes, al igual que en los países vecinos. Estos árabes buscaban la independencia de ese territorio después de la ocupación británica, y al no ser así, naturalmente entraron en conflicto con los israelíes. Cabe mencionar que las guerras árabe-israelíes se han extendido por décadas. Las secesiones en su mayoría tienen motivos económicos. Las pugnas culturales, religiosas o étnicas suelen ser agravantes o detonantes al conflicto. En estas circunstancias, una guerra civil es perfectamente posible, y si existe una firme intervención extranjera, las probabilidades de una guerra internacional aumentan. Está el ejemplo de la Guerra Civil Norteamericana. Los estados sureños a favor de la esclavitud desconocieron la unión cuando Abraham Lincoln ganó las elecciones y anunció que liberaría a los esclavos. En esta oportunidad, la intervención de los ingleses no fue tan firme a favor de los sureños. Por esta razón, no se llegó a una guerra internacional y finalmente fueron derrotados. Segundo ejemplo, Guerra Civil en Nigeria, 1967-1970. Territorio en disputa, Biafra. Trasfondo económico, petróleo, hulla y estaño. Intervención extranjera, Inglaterra y Francia. ¿Intervinieron abiertamente? No. Resultado final, los secesionistas fueron vencidos. Tercer ejemplo, guerra entre Estados Unidos y México, 1846-47. Territorio en disputa, Texas. Trasfondo económico, expansionismo norteamericano. Intervención extranjera, Estados Unidos. ¿Intervinieron abiertamente? Sí. Resultado final, Texas fue anexado a Estados Unidos. Cuarto ejemplo, guerra de Yugoslavia, 1991-2001. Territorios en disputa, Eslovenia y Croacia. Trasfondo económico, control estratégico de los Balcanes. Intervención extranjera, la OTAN. ¿Intervinieron abiertamente? Sí. Resultado final, la desaparición de Yugoslavia y el nacimiento de varios estados nuevos al interior de su territorio. Entonces concluimos, una guerra secesionista tiene más probabilidades de tener éxito cuando recibe importante ayuda extranjera. Y si la intervención extranjera es limitada o inexistente, el conflicto se mantiene dentro de los límites internos. 5. Factores externos. Aunque las causas verdaderas de una guerra siempre son complejas combinaciones de causas internas y externas, para fines de análisis centrémonos en las externas. 5.1. Expansionismo. La búsqueda de hegemonía de los estados más fuertes históricamente los ha llevado a expansiones, y eso a grandes guerras. Así pasó en la Edad Antigua, desde el Imperio Babilónico hasta el Imperio Romano o el Imperio Carolingio. Otra imposición del más fuerte fue la conquista de América por parte de la corona española. 5.2.
vacío de poder. Como ya vimos, la primera causa de guerra en un sistema internacional es el expansionismo de un imperio. La segunda es el vacío de poder. A principios del siglo XX, la caída del Imperio Otomano generó un vacío de poder y con ello la codicia de esos territorios por parte de algunas potencias europeas. Para Rusia habría significado una salida al mar Mediterráneo y para Austria una conexión con Medio Oriente. Este vacío de poder causó la guerra más grande que el mundo había visto hasta ese entonces. Así se generó la Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria solo fue el detonante. He aquí un ejemplo histórico de cómo un vacío de poder causó una guerra de grandes proporciones. 5.3. La Segunda Guerra Mundial. Nuevo equilibrio de poder. Como tercera causa de guerra en el sistema internacional está la búsqueda de un nuevo equilibrio de poder. La Segunda Guerra Mundial lo comprueba. El Tratado de Versalles puso fin a la Primera Guerra Mundial, pero también se ensañó con Alemania, le arrebató territorios y redujo sus fuerzas armadas, pero además le impuso fuertes indemnizaciones de guerra imposibles de cumplir, que le causó una crisis económica. Incluso el pueblo alemán fue despojado de su producción agrícola y ganadera cuando no pudo pagar. Estas humillaciones generaron resentimiento en su pueblo, lo que terminó creando las condiciones ideales para el nacimiento del nazismo. Adolf Hitler tomó el poder y termina desconociendo el Tratado de Versalles, rearma a Alemania y se alista para conquistar Europa. La Italia fascista de Benito Mussolini, en la misma lógica de expandirse, de hecho en 1935 ya había invadido Etiopía. Vaya sorpresa con Japón, que se expandió a costa de las colonias alemanas en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda lo haría a costa de las colonias británicas y francesas. Adicional, Estados Unidos dando rienda suelta a su expansión por el Pacífico. Hawái, Filipinas y Alaska son prueba de ello. Y como último ingrediente estuvo la Unión Soviética. Gracias al crack del 29, muchos sectores europeos vieron a la Revolución Rusa como un ejemplo a seguir, y ya que los fascistas se estaban enfrentando a los socialistas, industriales capitalistas financiaron el fascismo en todo el continente, con el claro objetivo de evitar el socialismo en Europa. La Unión Soviética además despertó el recelo de sus vecinos porque se asumía que también tendría pretensiones expansionistas. Como se puede comprobar, el surgimiento de varias potencias con sed de conquista terminaron polarizando el mundo, unos socialistas y otros capitalistas. Y este cambio en el equilibrio de poder generaría un nuevo conflicto a gran escala. La historia nos muestra que en efecto así terminó ocurriendo. Y esta conflagración fue la Segunda Guerra Mundial. Si te gustó Teorías sobre la Guerra, déjanos tu comentario. Suscríbete y comparte.